Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí retomando, por ahí tendré que haberlo hecho un poquito antes, pero estuve un poco complicado. Yo voy a aportar aquí algunas claves de lectura, nada más para que, en continuidad con lo que hablamos en la clase anterior, en el encuentro que tuvimos por la videoconferencia, en relación a la libertad de expresión. Ahora nos vamos a detener en un aspecto, digamos, en un tema en particular, muy caro al corazón, digamos, de los debates en relación a la libertad de expresión, que es la cuestión de la censura. En relación a la censura, quiero, antes de presentar así muy brevemente los textos, son dos textos reducidos que sugiero y espero que puedan leer. Quiero decir digamos, aportar una clave de análisis que me parece eh, importante para comprender los debates en relación a la censura. Quizás la primera idea que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de censura es la actividad estatal, el rol del Estado, las actuaciones estatales dirigidas a impedir la circulación de información, a impedir manifestaciones informativas en relación a determinados hechos. Y si bien esto es el eje y no tiene que perderse de vista, es importante comprender que en la composición actual que tienen los mercados de los medios de comunicación, la constitución monopólica y oligopólica de muchos de los mercados de los medios de comunicación en toda Latinoamérica y en todo el mundo, también desplazan el debate en relación a la libertad de expresión, a la censura, para preguntarnos, para indagar respecto a esas prácticas monopólicas, prácticas abusivas de grandes medios de comunicación que impiden la circulación de ideas, que impiden la visibilidad de determinados hechos, de determinados actos, y que ha llevado a hablar, vamos a ver en particular las reflexiones de Owen Fish al respecto, de censura empresarial. Hoy, el estado de situación de los medios de comunicación en todo el mundo hace posible esta elaboración teórica. Es decir, la censura, cuando hablamos de censura, vamos a poner el eje, vamos a pensar en los mecanismos de protección contra la censura, vamos a hacer una revisión histórica, vamos a historizar un poco la censura en relación al rol del Estado, pero no tenemos que perder de vista que no es el único modo de censura posible y que todavía hay mucho, ¿sí? En términos de asignaturas pendientes, todavía hay mucho por hacer para generar mecanismos institucionales, para afinar las estrategias de la generación de consensos, para crear mecanismos, instrumentos que permitan proteger a la ciudadanía contra los mecanismos de censura, contra la forma de censura, perdón, empresarial. Esa clave de análisis espero que se extienda, digamos que se extienda al desarrollo de la lectura de estos textos. Voy a proponer como lectura dos textos, uno más general, digamos que es un recorrido, un derrotero por la censura, que es el texto de Loretti Lozano, un capítulo de su libro. Le voy a aportar aquí algunas claves de análisis, le voy a pasar, digamos, una vez que lo convierta en PDF, porque todavía no logro, digamos, encontrarlo, les voy a pasar algunas claves de análisis. A mí me parece importante, de nuevo, recuperando un poco los objetivos que nos hemos propuesto al comienzo, digamos, en la asignatura, que intentemos hacer el ejercicio por poner la mirada en las tramas sociales y políticas que hicieron posible determinados consensos normativos, ¿sí? No tanto poner el foco en el instrumento normativo en sí, en las leyes, lo que dice la ley, sino en el génesis de esa ley, en los intereses que están expresados en esa ley y en cómo los actores sociales, en este caso del ámbito de la comunicación, y quizás podemos poner como ejemplo lo que hablábamos en la clase anterior, los lobbies empresariales o las acciones de incidencia llevadas a cabo por la coalición por la radiodifusión democrática, cómo estos actores sociales movilizan sus intereses a partir de estos instrumentos normativos, cómo se apropian de estos instrumentos normativos para instalar, para sostener demandas. Ese tipo de análisis me parece mucho más interesante y más importante para lograr una capacidad reflexiva que detenernos en el análisis de la normativa, que no es lo que he propuesto en esta asignatura. Como tampoco propongo el análisis de la normativa, me parece que no es relevante que ustedes leer el texto, sobre todo de Loretti y Lozano, se detengan y minimicen en todas las
instancias judiciales de los casos que están ahí, digamos, narrados. No me importa eso, no me parece relevante, no tienen que ponerse a estudiar las diferentes instancias de un expediente que de un tribunal va a otro tribunal y ahí a otro tribunal y después luego la corte resuelve y baja. Nada de eso. Me parece que es mucho más importante que pongamos el foco de análisis en los casos en particular, en las circunstancias fácticas de esos casos y que historicemos esos casos, que pensemos los tiempos históricos en los cuales estos casos han devenido en materia de estudio en las asignaturas vinculadas a la libertad de expresión en las facultades, en las carreras de comunicación y periodismo, ¿no? Y así vamos a ver al estudiar a Loretti, digamos, el libro de Loretti y Lozano, este capítulo, el conocido caso de Tato Bores, digamos, versus Servini y Cubría del año 1992. Luego vamos a ir al año 99 para estudiar un caso relativo a la publicación de encuestas a boca de urna, que hoy parece completamente, digamos, anacrónico, pero lo cierto es que la riqueza del caso permite mirar cómo la tensión entre dos derechos, en este caso la protección del sistema democrático, de libertad de elección y la libertad de expresión, exige un esfuerzo judicial adicional para, bueno, hacer prevalecer uno por sobre otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los derechos de niños, niñas y adolescentes en aquel conocido caso del suicidio de Malebo Ferreira, que fue transmitido en Crónica, que luego fue expandido por otros medios, porque bueno, demandó un esfuerzo interpretativo para, bueno, en este caso impedir luego la circulación de estas imágenes en miras a proteger un derecho, en este caso de niños, niñas y adolescentes. Pero me interesa más eso, digamos, qué es lo que ponen en juego estas situaciones, estos casos que fueron icónicos, que fueron sumamente relevantes, que fueron marcando un camino en la protección de la censura en nuestro país. En relación al sistema interamericano y europeo, no nos vamos a detener en eso. Por ahí sí estaría bueno que puedan conocer un poquito de algunos de los casos, digamos, que están narrados respecto al sistema interamericano en el libro de Loretti. Y luego de este repaso histórico, sí vamos a volver al corazón, digamos, de los debates en relación a la censura, que tiene que ver con la discusión respecto a los instrumentos para proteger la libertad de expresión, evitar, impedir la censura estatal. Vamos a estudiar la censura estatal y para eso, digamos, para estudiar la censura estatal, yo propongo la lectura de un texto de Marino, que lo adjunto ahí, que concentra su análisis en los mecanismos de censura que fueron instituidos durante la última dictadura militar. Quizás como el momento icónico, ¿sí? Más icónico, más importante de todo, una estrategia de Estado encaminada a impedir la libre circulación de ideas, de información, de hechos, de visibilidad, de interés público. Una acción estatal que fue posible en la medida que hubo complicidades civiles y obviamente de responsables del medio de comunicación que inclusive a través de la autocensura lograron que esto sea posible. Bueno, indagar y conocer esa época histórica de la censura estatal también me parece relevante para volver al eje. Es importante estudiar la censura, es importante conocer los mecanismos de protección contra la censura, es sumamente relevante comprender la censura en su aspecto, digamos, más, en su aspecto central, que es la censura generada por el Estado, sin perder de vista que en las sociedades modernas también es posible la censura a través de lo que Owen Fitch llama la censura empresarial.